La historia comienza con Clara, una joven que, desde pequeña, fue diferente. Su aspecto físico no correspondía a los estándares de belleza que la sociedad de su tiempo adoraba. Tenía el cabello desordenado, los ojos algo hundidos y una figura que no se ajustaba a las curvas ideales que todos esperaban ver en una mujer de su clase social. Sus padres, pertenecientes a la alta sociedad, siempre habían soñado con que Clara se casara con un hombre adinerado que le proporcionara lujos y estatus, como sucedía con las demás jóvenes de su edad. Sin embargo, Clara no encajaba en ese molde. No le importaba demasiado la ropa cara ni los eventos sociales a los que su familia la obligaba a asistir. A ella le gustaba leer libros, estudiar historia, y la música clásica era su refugio. Sus padres, frustrados por su desinterés en las actividades sociales y su falta de interés en la moda, insistían en llevarla a los mejores salones de belleza y de costura, con la esperanza de que lograran transformarla en la chica perfecta. Cada vez que Clara llegaba a casa tras uno de esos rituales, se sentía más vacía, como si el esfuerzo por ser alguien que no era estuviera arrancándole parte de su alma. En la escuela, Clara también sufría la indiferencia de sus compañeros. Las chicas populares la ridiculizaban constantemente, llamándola la rara y burlándose de su manera de vestir. Los chicos no la tomaban en cuenta, ocupados en cortejar a las chicas que cumplían con los estándares de belleza impuestos. Clara era la excepción, y esa excepción la convertía en blanco fácil para las críticas. A pesar de ello, Clara se mantenía firme, y su enfoque se centraba en sus estudios. Sus calificaciones eran impecables, y su inteligencia no tenía igual en la escuela. A menudo sorprendía a sus maestros con sus respuestas rápidas y su capacidad para comprender conceptos complejos, pero el reconocimiento que más deseaba era el de ser vista por su verdadera esencia, por quien realmente era. Sin embargo, el mundo solo la veía como un rostro diferente, como una mujer que no encajaba. Un día, durante un evento escolar, uno de los chicos más populares se burló de ella en público, haciendo un comentario cruel sobre su aspecto. Las risas de sus compañeros resonaron en su cabeza, y Clara sintió como si toda la seguridad que había construido se desmoronara en un instante. Por un momento, consideró la posibilidad de que quizás, solo quizás, su apariencia era un obstáculo insuperable, algo que no podía cambiar. Fue entonces cuando empezó a dudar de sí misma, de su lugar en el mundo. Pero la vida de Clara dio un giro inesperado. Una mañana, la ciudad se vio envuelta en un caos indescriptible cuando un incendio gigantesco comenzó a arrasar con varios edificios cercanos a su barrio. El fuego se propagaba rápidamente, y las sirenas de los bomberos no lograban apagarse. Las autoridades locales estaban desbordadas, y la situación parecía fuera de control. La mayoría de los residentes entraron en pánico, pero Clara, aunque asustada, sabía que debía hacer algo. Recordó las lecciones que había aprendido en sus libros de historia, aquellas historias de héroes anónimos que cambiaban el destino de una nación sin necesidad de ser conocidos. Clara no iba a esperar a que otros resolvieran la crisis. En lugar de quedarse en su casa, decidió actuar. Contactó a varios compañeros de la escuela que conocía, organizándolos rápidamente en equipos de evacuación, primeros auxilios y rescate de animales atrapados. No importaba que fuera una chica a la que la sociedad no consideraba atractiva, ni que sus padres no entendieran su enfoque. Clara había decidido que, en ese momento, la apariencia no importaba. Mientras el fuego devoraba edificios, Clara se movía rápidamente entre las personas, guiando a quienes necesitaban ayuda, asegurándose de que todos estuvieran a salvo. Su inteligencia y calma en medio de la desesperación comenzaron a destacar. Ella no solo organizaba la evacuación, sino que también se encargaba de curar pequeñas heridas con lo que tenía a mano. Motivaba a los demás a seguir trabajando en equipo y coordinaba la llegada de los bomberos para evitar más pérdidas. A medida que las horas pasaban, las personas comenzaron a notar la valentía y la determinación de Clara. Los que antes la habían ridiculizado por su apariencia ahora se daban cuenta de que ella no era solo una chica diferente, era una líder, una heroína en su comunidad. Los medios de comunicación locales, que al principio no se interesaban por la historia de una joven desconocida, comenzaron a resaltar su figura. Clara fue aclamada como una heroína,
pero no por su físico, sino por su capacidad para poner el bienestar de los demás por encima de su propio temor. La joven que antes era ignorada y humillada, ahora era una inspiración para todos. Después del incendio, Clara se convirtió en una figura pública, pero de una manera que nunca había imaginado. Los medios de comunicación comenzaron a seguir cada uno de sus pasos, y aunque ella no buscaba la fama, no podía evitar sentirse incómoda con la atención. Cada vez que alguien la reconocía por la calle, era un recordatorio de que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo Clara, la chica rara y olvidada en los rincones de la escuela, sino Clara, la heroína que había salvado vidas. Sus padres, que nunca le habían mostrado mucho apoyo, comenzaron a sentirse orgullosos de ella. Sin embargo, Clara no compartía la misma emoción. Aunque el reconocimiento era halagador, ella sentía que no merecía tanto aplauso. En su mente, había simplemente hecho lo que cualquier persona decente habría hecho en su lugar. A menudo se retiraba a su habitación, pensando en cómo su vida había tomado un giro tan inesperado. Los logros que alguna vez pensó que serían irrelevantes ahora se veían ampliados ante los ojos de una sociedad que se obsesionaba con las historias de heroísmo. Ella solo quería seguir siendo la misma persona que era antes de que todo esto sucediera, la joven curiosa y ávida de conocimiento, no la heroína de portada. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Clara comenzó a darse cuenta de algo que nunca había considerado: las personas que la habían juzgado por su apariencia y ridiculizado por su falta de conformidad. Ahora se le acercaban, pidiendo perdón. Los mismos compañeros de clase que se burlaban de ella en su juventud ahora se presentaban ante ella con sonrisas forzadas y palabras de admiración. A algunos les sorprendió ver que Clara, lejos de sentirse vengativa, aceptaba sus disculpas con una serenidad que solo alguien que había aprendido a luchar contra la adversidad podría tener. Pero Clara no olvidaba. Sabía que, aunque había sido reconocida por su valentía, no todo el mundo la veía de la misma manera. Algunas personas seguían viendo en ella la chica rara, la que no cumplía con los estándares impuestos. Un día, después de recibir un premio por su valentía, Clara fue invitada a un evento social de alto nivel al que asistían los empresarios más influyentes de la ciudad. A pesar de que sus padres insistieron en que fuera para consolidar su imagen pública, Clara se sintió incómoda. Al llegar, la mirada se posaron sobre ella. La mayoría de los asistentes no sabían quién era exactamente, pero el murmullo de las conversaciones se hizo notar cuando algunos la reconocieron como la chica del incendio. Algunos comentaron entre sí que, aunque su valentía era innegable, su aspecto no era precisamente lo que uno esperaría de alguien en su posición. Clara, aún con la corona de heroína sobre su cabeza, sintió como una oleada de inseguridad la invadía. ¿Estaba siendo vista por su valor o solo por su apariencia? Ese mismo día, Clara tuvo una conversación que cambiaría su visión de las cosas. Una de las mujeres más influyentes del evento, al percatarse de la incomodidad de Clara, se acercó a ella. La mujer, elegante y con una sonrisa que irradiaba confianza, le dijo algo que Clara nunca olvidaría: no importa lo que piensen de ti. La gente se fija en lo que les conviene ver. La verdadera belleza está en lo que haces, no en cómo te ves. Esas palabras resonaron en su mente durante semanas, y aunque las inseguridades seguían ahí, algo dentro de Clara cambió. Comenzó a entender que su lucha no solo se trataba de ser aceptada, sino de ser auténtica consigo misma. Decidió que no iba a permitir que su apariencia siguiera siendo un obstáculo en su vida. A pesar de las presiones sociales, Clara abrazó su identidad sin miedo. Entendió que ser heroína no solo era una cuestión de actuar valientemente en un momento crítico, sino de mantener la integridad en cada paso de su vida. La aceptación de su nuevo rol como heroína fue un proceso difícil. Clara, a pesar de su valentía, luchaba con la constante exposición pública. En lugar de ignorar las críticas y los comentarios, comenzó a reflexionar sobre cómo su historia podría ayudar a otras personas a superar sus propios desafíos relacionados con la apariencia y los juicios sociales. Por eso, en su tiempo libre, Clara comenzó a ofrecer charlas motivacionales, dirigiéndose a jóvenes que, como ella, se sentían invisibles o rechazados por no cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Poco a poco, descubrió que su lucha interna había tocado una fibra en muchos de ellos.
Clara se convirtió en una defensora de la diversidad y la aceptación de uno mismo, y su mensaje se extendió más allá de su ciudad. Pronto, comenzó a recibir invitaciones para participar en conferencias internacionales y colaborar con organizaciones que promovían la inclusión y la autoestima. Con el paso del tiempo, Clara comenzó a consolidarse como una figura importante en la lucha por la inclusión y la aceptación, no solo de la apariencia física, sino también de las diferencias que nos hacen humanos. Su popularidad creció a medida que su mensaje de autenticidad se esparcía por toda la ciudad y más allá. Pero aunque se sentía realizada al ver que su historia inspiraba a otros, Clara también se enfrentaba a nuevos desafíos. La presión para seguir siendo la heroína perfecta, la que nunca flaqueaba, la que siempre tenía la respuesta correcta, era más grande de lo que ella imaginaba. La sociedad, que la había aclamado como una líder, no siempre entendía que detrás de esa fachada de valentía había una persona que también sentía miedo, inseguridad y dudas. Clara comenzó a sentirse agotada. Aunque su misión era noble y su propósito claro, la constante exposición mediática comenzó a consumirla. Las entrevistas, los eventos públicos, las conferencias, todo le parecía un circuito interminable que la alejaba de lo que realmente deseaba, tener tiempo para ella misma, para estudiar, para leer, para disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. A veces, se encontraba a sí misma anhelando la quietud de su antigua vida, cuando solo era una joven reservada, sin las expectativas que el mundo tenía sobre ella. La presión era tal que, en un momento de desesperación, Clara pensó en abandonar todo. ¿Por qué seguir luchando si lo que realmente deseaba era escapar del bullicio? ¿Por qué ser una heroína cuando, en realidad, su mayor deseo era ser solo Clara? Pero en medio de ese torbellino de pensamientos, algo en su interior le recordó el propósito que la había llevado a dar ese primer paso, había aprendido a ser valiente en circunstancias donde muchos habrían huido. Y ahora no podía rendirse. Había muchas personas que aún necesitaban escuchar su voz, y su lucha, por más difícil que fuera, no podía detenerse. Fue entonces cuando Clara decidió tomar un receso. Alejarse un poco de la atención pública y recuperar su paz interior. Se retiró temporalmente de los medios y comenzó a viajar. Durante sus viajes, conoció a personas de diferentes culturas, todas con sus propias historias de lucha y superación. Clara se dio cuenta de que la apariencia no era el único factor que definía a las personas. En cada lugar que visitaba, encontraba historias similares a la suya, historias de personas que habían sido juzgadas por su aspecto, pero que, como ella, habían encontrado el valor de seguir adelante. Cada historia que escuchaba la empoderaba más. No solo se trataba de la lucha contra los estereotipos de belleza, sino de la lucha por el derecho a ser uno mismo sin tener que encajar en un molde. Clara entendió que, en última instancia, la lucha no era solo por la aceptación externa, sino por la aceptación interna, por el amor propio. Cuando regresó de su viaje, Clara estaba decidida a continuar su misión, pero con un enfoque renovado. Ya no se trataría de ser la heroína perfecta que el mundo esperaba que fuera, sino de ser la voz de aquellos que sentían que no tenían voz. Clara comenzó a trabajar con organizaciones que promovían la salud mental y el bienestar emocional, centrándose en los jóvenes que, como ella, habían sido víctimas de la crítica y el juicio social. Su perspectiva cambió, ya no se trataba solo de que las personas aceptaran su apariencia, sino de que aprendieran a amarse tal como eran, a no dejarse definir por las expectativas externas. Clara comenzó a organizar talleres y grupos de apoyo para jóvenes que luchaban con problemas de autoestima. En estos talleres, compartía su propia experiencia, pero también escuchaba las historias de los demás, creando un espacio seguro para que todos pudieran expresarse sin miedo a ser juzgados. Un día, Clara fue invitada a dar una conferencia en una universidad reconocida, donde miles de jóvenes esperaban escuchar su historia. Durante la conferencia, Clara se sintió más conectada que nunca con su propósito. Al final de su charla, un grupo de estudiantes se acercó a ella, y entre ellos, una joven con ojos brillantes y una sonrisa tímida le dijo, «Gracias por darme el valor de ser yo misma. Después de escucharte, siento que no tengo que cambiar para ser aceptada». Esas palabras resonaron profundamente en Clara,
quien entendió en ese momento que su misión no era solo inspirar a otros, sino ayudarles a encontrar la fuerza para ser fieles a sí mismos. Clara no era solo una heroína porque había salvado vidas durante el incendio, era una heroína porque, al aceptar su propia vulnerabilidad y ser auténtica, había dado a otros el coraje de hacer lo mismo. Con el paso del tiempo, Clara se transformó en una líder respetada y admirada, pero no solo por su valentía durante el incendio o por su trabajo en la defensa de la inclusión y la autoestima. Su influencia creció cuando comenzó a hablar sobre un tema que siempre había sido personal para ella, la salud mental. A lo largo de su vida, Clara había lidiado con episodios de ansiedad y estrés. A pesar de ser conocida como una heroína, la presión constante de ser vista como fuerte y perfecta le pasó factura. Durante años, había reprimido sus sentimientos de inseguridad, de no ser suficiente, de no encajar. Su vida había sido una lucha constante por demostrar que valía la pena, y aunque exteriormente todo parecía ir bien, Clara sabía que por dentro se sentía vacía y agotada. Fue en uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad que decidió abrirse al mundo sobre su propia batalla interna. Un día, durante una charla pública sobre la importancia de la aceptación, Clara compartió con su audiencia algo que nunca había contado antes, su lucha personal con la ansiedad. Relató cómo, en los días posteriores al incendio, la presión de ser vista como una heroína perfecta había aumentado su estrés, y cómo, a pesar de su exterior fuerte y decidido, por dentro luchaba contra miedos y dudas. Ser valiente no significa no tener miedo, dijo Clara en esa charla, significa seguir adelante a pesar de él. Esas palabras resonaron profundamente en el corazón de muchas personas presentes. Muchos de los jóvenes que la escuchaban pensaban que Clara era una figura intocable, alguien cuya vida parecía estar siempre bajo control, pero al compartir su vulnerabilidad, ella les mostró que incluso los héroes tienen sus propios demonios que enfrentar. La respuesta a su revelación fue abrumadora. Millones de personas comenzaron a contactarla, compartiendo sus propias luchas con la salud mental y buscando su apoyo. Clara, al principio, no sabía cómo manejar todo el amor y el dolor que los demás le confiaban, pero pronto comprendió que su misión no solo se trataba de ser un ejemplo a seguir, sino de ofrecer un espacio donde las personas pudieran hablar sin miedo. Creó una plataforma en línea donde cualquier persona, sin importar su origen o situación, pudiera compartir sus experiencias y recibir apoyo. Fue aquí donde Clara empezó a comprender que, más allá de la belleza exterior, la verdadera fortaleza de una persona radica en su capacidad para ser vulnerable, en reconocer sus propios miedos y en buscar la ayuda necesaria para sanar. En su vida personal, Clara también aprendió a enfrentar sus propios demonios. A menudo, se encontraba a sí misma aislándose para procesar sus emociones, pero con el tiempo, y con el apoyo de terapeutas y de sus seres queridos, Clara comenzó a entender que no podía seguir siendo la heroína perfecta todo el tiempo. Aprendió que el autocuidado era esencial para su bienestar, y aunque nunca dejó de luchar por los demás, entendió que también debía cuidar de sí misma. En las sesiones con su terapeuta, Clara profundizó en el origen de sus inseguridades, la constante presión para encajar en un molde que no era el suyo. Fue un proceso largo y a veces doloroso, pero cada paso la acercaba más a la paz interna que tanto anhelaba. De alguna manera, su vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Clara decidió ser más abierta sobre su viaje personal, y con el tiempo, esto la llevó a un proyecto aún más grande. Junto con varios especialistas en salud mental, lanzó una campaña nacional para sensibilizar a las personas sobre la importancia de cuidar la mente tanto como el cuerpo. La campaña fue un éxito rotundo, y pronto se unieron otras figuras públicas para apoyar la causa. Clara, que había sido juzgada por su apariencia, ahora era conocida no solo por su valentía en el incendio, sino también por su labor incansable para cambiar la manera en que la sociedad veía la salud mental. La gente ya no la veía solo como un rostro en los medios, sino como una defensora genuina del bienestar integral. Un día, mientras se encontraba en una sesión de trabajo para la campaña, Clara recibió una carta de una joven que había sido profundamente impactada por su historia. En la carta, la joven le relataba cómo, durante años, había luchado contra la depresión y cómo la historia de Clara la había inspirado a pedir ayuda y a comenzar su proceso de recuperación.
Gracias por darme esperanza, decía la carta. Al leerla, Clara sintió que, por fin, había encontrado su verdadero propósito. Ya no se trataba solo de ser la heroína en el incendio, sino de ser la heroína en la vida cotidiana de aquellos que se sentían invisibles, perdidos o sin esperanza. El éxito de la campaña nacional sobre salud mental transformó a Clara en una defensora global del bienestar emocional. A medida que su influencia crecía, también lo hacía la comprensión de su propósito. Sin embargo, Clara nunca buscó la fama ni la aclamación. Su verdadera satisfacción venía de saber que había ayudado a alguien, que su historia había tocado a personas que luchaban en silencio. A lo largo de los años, Clara se convirtió en una mujer de múltiples facetas. Ya no era solo la joven heroína del incendio, era una líder que luchaba por la visibilidad de aquellos que sufrían en silencio, por dar voz a los que siempre habían sido ignorados. Pero incluso con toda la admiración que recibía, Clara nunca dejó de sentir que había algo más que debía hacer. En sus charlas y en sus esfuerzos por crear conciencia, comenzó a percatarse de un fenómeno doloroso: la lucha por la aceptación de uno mismo no solo tenía que ver con la apariencia física o con la salud mental, sino también con la lucha por la equidad social. Clara empezó a ver las intersecciones entre la lucha por el amor propio y la lucha contra las injusticias sociales, y entendió que su misión tenía que ir más allá de los temas que hasta entonces había abordado. Cada vez que hablaba con jóvenes de diferentes contextos sociales, Clara veía cómo las desigualdades económicas, educativas y culturales afectaban profundamente la forma en que las personas se valoraban a sí mismas. Las barreras sociales, junto con la presión externa, formaban una red invisible pero potente que mantenía a muchas personas atrapadas en la oscuridad de la inseguridad y la desesperanza. Fue en este momento cuando Clara decidió ampliar su enfoque y luchar no solo por la inclusión y la salud mental, sino también por la justicia social. Comenzó a trabajar con organizaciones internacionales que promovían la equidad de género, el acceso a la educación y la erradicación de la pobreza. Sus esfuerzos la llevaron a comunidades marginadas, donde conoció a personas que, a pesar de estar rodeadas de adversidad, mantenían un espíritu inquebrantable. En estas comunidades, Clara entendió de manera profunda que la lucha por la aceptación de uno mismo no podía separarse de la lucha por la justicia. Para que las personas pudieran amarse a sí mismas y tener la oportunidad de crecer, debían tener acceso a las mismas oportunidades, independientemente de su origen o situación económica. Clara, que una vez había sido juzgada por su apariencia, ahora veía que muchos más estaban siendo juzgados por circunstancias que estaban fuera de su control. Fue en un viaje a una comunidad rural que Clara vivió una experiencia que cambiaría su perspectiva para siempre. En este lugar, la pobreza era abrumadora, y las niñas y mujeres, en particular, enfrentaban una doble discriminación, por su género y por su estatus social. Muchas de las jóvenes con las que Clara habló tenían sueños y aspiraciones, pero sentían que su entorno las mantenía atrapadas en un ciclo de pobreza. Durante una de sus visitas, Clara conoció a una joven llamada Amina, cuya historia la dejó marcada. Amina, a pesar de ser brillante y llena de potencial, no tenía acceso a una educación adecuada y vivía con el temor constante de que su futuro estuviera determinado por su género y su contexto social. Amina le confesó a Clara que había perdido la esperanza de alguna vez poder cambiar su situación y que se sentía invisibilizada por la sociedad. Esta conversación se convirtió en un punto de inflexión para Clara. Comprendió que la lucha por la aceptación de uno mismo debía incluir un llamado a la acción, un esfuerzo por transformar las estructuras sociales que limitaban las oportunidades de millones de personas. Clara decidió, entonces, llevar su lucha a un nuevo nivel. Junto con otras organizaciones, fundó una iniciativa global para apoyar la educación de las niñas y mujeres en comunidades vulnerables. Su objetivo era proporcionar recursos, educación y oportunidades para que las jóvenes pudieran acceder a una educación de calidad, independientemente de su origen. Clara sabía que el cambio social no ocurriría de la noche a la mañana, pero también sabía que cada esfuerzo por dar voz a aquellos que no la tenían era un paso más hacia un mundo más justo. El éxito de la iniciativa global fue asombroso. A medida que las comunidades comenzaron a ver los frutos del trabajo de Clara, la confianza de las niñas y mujeres creció. Ver cómo su trabajo ayudaba a transformar la vida de jóvenes como Amina la llenaba de satisfacción.
Sin embargo, el trabajo de Clara no terminó allí. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, que el camino hacia la igualdad era largo y desafiante, pero también entendía que había logrado algo significativo, había dado a las personas la oportunidad de ser escuchadas, de ser vistas y sobre todo, de aprender a amarse a sí mismas. La lucha por la justicia social y la aceptación personal se entrelazaba de manera intrínseca, y Clara había encontrado su propósito más profundo, no solo cambiar la vida de los demás, sino inspirarles a que, con valentía, cambiaran su propio destino. La vida de Clara dio un giro definitivo cuando comenzó a comprender que su impacto no solo residía en las personas que conoció a través de sus charlas y campañas, sino en la transformación que ella misma había experimentado. Al principio, su misión era ayudar a otros a superar las barreras de la apariencia, de la salud mental y de la aceptación social, pero con el tiempo, Clara se dio cuenta de que había sido ella misma quien había logrado una transformación profunda. Ya no era solo la joven que había sido juzgada por su físico ni la heroína que había sido vista por sus actos de valentía. Clara había llegado a ser una mujer completa, que entendía su propósito en la vida y que estaba dispuesta a seguir luchando por un mundo más justo. En ese proceso, aprendió que, si bien las luchas externas son importantes, la batalla más difícil y crucial es la interna, la de aceptarse a uno mismo tal como uno es, con todas sus imperfecciones. Una de las experiencias más conmovedoras que Clara vivió en los últimos años fue cuando decidió volver a visitar su ciudad natal, el lugar que tantas veces le había resultado incómodo por las miradas y juicios. Fue allí, frente a su antigua escuela, donde se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Clara fue invitada a dar una charla en el auditorio de su antiguo instituto, un lugar que en su juventud le parecía frío y distante. Aquella noche, cuando subió al escenario, un torrente de recuerdos la invadió. Recordó las burlas de los demás, las veces que se había sentido invisible o menospreciada, y cómo, en su mente, la imagen de ella misma había sido distorsionada por la inseguridad. Sin embargo, ahora, frente a cientos de jóvenes que la miraban con admiración, Clara entendió que la lucha por la aceptación nunca había sido solo sobre cómo la veían los demás, sino sobre cómo ella se veía a sí misma. La charla fue un éxito rotundo, y Clara dejó un mensaje que quedaría grabado en las mentes de aquellos jóvenes por siempre: nunca dejen que el juicio de los demás defina quiénes son. No importa lo que vean en su exterior, lo que realmente importa es lo que llevan dentro. Sus palabras resonaron en todos los presentes, pero especialmente en una joven que se acercó a ella al final del evento. Esta joven, con lágrimas en los ojos, le confesó a Clara que siempre había sentido que su valor estaba determinado por su apariencia y que las expectativas de los demás la habían sumido en una profunda tristeza. Sin embargo, después de escuchar a Clara, sentía que había encontrado la fuerza para empezar a amarse a sí misma y a dejar de lado las opiniones ajenas. Para Clara, esa fue la recompensa más grande que podría recibir. Sabía que su vida había valido la pena, porque había tocado el corazón de alguien de la manera en que ella misma había soñado ser tocada cuando era joven. Al final de su recorrido, Clara entendió que su propósito nunca fue el de ser una heroína perfecta o una imagen intocable. Su verdadera grandeza radicaba en su capacidad para ser vulnerable, para enfrentar sus propios temores y para enseñar a otros a hacer lo mismo. La heroína que todos veían en Clara no era la que se había arriesgado en un incendio, ni la que había hecho grandes cosas en el escenario público. La verdadera heroína era la mujer que, a pesar de las adversidades, había aprendido a aceptarse y a vivir en paz con su ser interior. Con el tiempo, Clara decidió dar un paso atrás de los reflectores, sintiendo que su misión ya estaba cumplida. Sabía que el verdadero cambio no sucedía solo en los grandes eventos ni en las grandes conferencias, sino en los pequeños momentos cotidianos, en cada vez que alguien encontraba la fuerza para ser auténtico. Clara siguió trabajando en su plataforma de apoyo a la salud mental y la inclusión social, pero ahora lo hacía desde un lugar más tranquilo, sin la presión de tener que estar siempre en el centro de atención. Había encontrado la paz que tanto buscaba, y su mayor logro no fue haber cambiado el mundo por completo, sino haber cambiado a muchas personas, incluyéndose a ella misma. La historia de Clara, la joven que fue juzgada por su apariencia pero que terminó siendo una heroína, no solo fue un testimonio de valentía, sino también de transformación personal.
Clara había aprendido que, a pesar de las opiniones ajenas, el verdadero poder radica en la capacidad de cada uno para ser fiel a sí mismo, para abrazar sus debilidades y convertirlas en sus mayores fortalezas.